Ya el primer cliente recibe el calendario de Cana Gladys 2026. Nos está pidiendo el primer calendario, con mucho gusto. Le vamos a dar su primer... Esto, pues yo no sé cómo van los calendarios, pero siempre mis papás, siempre, desde hace años, siempre compraban sus calendarios. Pero los calendarios que ellos hacían en aquella época eran, no sé si se recuerdan, eran así, una foto ya sea de un paisaje, ya sea de un caballo. ¿Te recuerdas las fotos? Aquí está el primer calendario, Emma. ¿Solo uno? ¿Solo uno o quieren dos? Muy bien, vamos a darle dos porque es nuestro primer cliente, pues. Con mucho cariño, con mucho aprecio. Sí, el primer cliente que lleva a su hermana, que están viniendo, hace 5 minutos vinieron y ya se van los primeros. Entonces, les voy a enseñar yo. Aquí está, Emma. Ahí está, que les voy a enseñar, fíjense. Los calendarios, cuando mis papás todavía, ellos en esa época tenían zapatería, recuerdo los calendarios, eran unos, ponían una foto ya sea de un caballo, ya sea de una cena familiar, o de un paisaje, de unos ríos de agua viva, se recordarán ustedes. Y aquí tenía, cada mes, tenía una hojita, donde se iba a poner enero, boom, febrero, boom, tenía 12 hojitas. Entonces, enero pasaba, el mes de enero, rompían la hoja, quedaba mes de febrero. El mes de febrero terminaba, rompían la hoja, quedaba mes de marzo. Y así, y recuerdo yo de que tenía como una línea aquí de metal para poder colgarlo. Yo recuerdo de que mis papás en aquella época mandaban a hacer 500 calendarios, 1000 calendarios. Hace años, te digo, yo tenía te estoy hablando de unos 20 años atrás. Y también había un mensaje, ponerle aquí, decía... Yo todavía me recuerdo el mensaje de los calendarios de hace 20 años. ¿Sabes cómo decía el mensaje? Decía, la Navidad es el nacimiento para compartir. No, la Navidad es una alegría para compartir el nacimiento del niño Dios. Es una época para compartir en familia, en armonía y en paz. Entonces decía... En aquella época se llamaba Miscelánea Gladys porque vendían zapatos, ropa. Entonces decía, Miscelánea Gladys les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Eso es hace como unos 20 años. Pero mi papá, como él era poeta, escritor y poeta, recuerda que después él ponía su poema de Navidad. Entonces ponía así las fotos. Yo recuerdo que hacía los calendarios, le enseñaba un catálogo de fotos y podía escoger él ponerle 10 fotos. Y decía, bueno, hágame 200 de este diseño, de esta foto, otras 200 de esta foto, otras 200 de esta foto, 200 de esta foto, y así va. Entonces ya después sustituyó el mensaje navideño por un poema de Navidad, que es un poema muy bonito, que mi papá lo escribió, donde decía, decía, la Navidad es la época para compartir el nacimiento del niño Dios. Y decía abajo, es la época donde se comparte en armonía, en armonía y en paz. Y abajo decía el poema donde decía, mientras en las casas ricas los niños juegan con sus Barbies a ser madres, mientras en casas ricas los niños juegan con las armas de juguete a la guerra, mientras en las covachas o en casas pobres los niños desean un trozo de pan y las niñas desean con ansias el calor de una madre. Por eso, si tú tienes una Navidad feliz, compártela con aquellos que no la tienen. Óscar Augusto Gramajo Estrada, así se llamaba mi papá, Óscar Augusto Gramajo Estrada. Si ustedes lo conocieron, alguien que lo haya conocido, pues me puede compartir una experiencia. Él hizo un libro de poemas, Epidermis de Amor, hizo un disco de poesía donde él declamaba, porque él era poeta y escritor. Él se ganó el primer lugar a nivel centroamericano en poesía. Hace muchísimos años, incluso en Salcajá, los que son de Salcajá, él me contaba de que cuando era pues adolescente, él hizo una caravana artística con muchos amigos. Entonces dice que esa caravana artística iban poetas, iban escritores, iban cantantes, iban músicos, y pues en esa caravana se iban ellos pues a todas las calles mostrando sus talentos. Entonces
Imagínate, es algo que ya se trae, pues eso del talento. Así que muchas bendiciones, amigos. Saludos.